Bueno, doctor, ha generado una revolución su presentación en el TikTok. El último ha tenido otros éxitos, pero el último fue un tema de... A la mañana de hoy llevaba el caso de Jay Mamón 800.000 reproducciones. Bueno, es muy probable que ella debe estar en el millón, seguramente, o más. Usted formula allí una opinión, o manifiesta una opinión donde... No sé si le aconseja o dice que si Jay Mamón tendría que demandar a todas aquellas personas que de alguna manera lo han acusado, básicamente desde el periodismo, de haber cometido un hecho de violación o de abuso, etcétera, etcétera, porque la justicia lo ha, de alguna manera, sobreseído. Y que él está en condiciones de alguna manera litigar en contra de ellos, de los periodistas que lo han acusado. Está sobreseído por prescripción. Esto es muy importante tenerlo en cuenta como punto de partida. Es decir, que hay un pronunciamiento judicial que debe ser, porque no ha sido cuestionado por nadie, ni siquiera por el que llevó adelante la denuncia, que no es un pibe, el que le llevó adelante la denuncia es un adulto de 28 años de edad desde el año 2020. Que supuestamente sería el presunto damnificado de los hechos atribuidos a Jay Mamón. Aclaremos esto porque dicen que el pibe, el nene, el chico... No. Se trata de un adulto que hizo una denuncia más de 10 años después de haber supuestamente ocurrido algunos hechos que lo habrían tenido como damnificado. De manera tal entonces que este juez concluyó la causa, sobreseyó por prescripción que está incorporado como un instituto en el Código Penal de la República Argentina. Esto es por el transcurso del tiempo y la inactividad que puede ser del propio perjudicado, del propio perjudicado, dañado, también puede ser como un castigo a la actuación de la justicia que no ha sido adecuada en el tiempo oportuno, porque es una forma de sancionar la inactividad también del Estado. Acá no se trata de eso, acá se trata de poner en pie y sobrellevar adelante la figura esta de la prescripción, porque la presunta víctima tardó 10 años en formular una denuncia. Entonces el juez descartó completamente, si los hechos hubiesen existido, ni siquiera puede ser tratado, ni siquiera puede ser examinado. Consiguientemente, Jay Mamón tiene a su favor un pronunciamiento que lo desvincula completamente de alguna posibilidad de ser cuestionado. No hay ninguna, en esta posición mía, ninguna inobservancia de la actual posibilidad que antes existía de demandar a los periodistas penalmente. No, ya no se los cuestiona ni se los castiga porque se han puesto en juego la libertad de expresión que está garantizada y el derecho al honor que está supuestamente afectado. Esto no rige para particulares. Esto es solamente un respaldo a la libertad de expresión. Pero quien formula una imputación en un medio de comunicación diciendo, aseverando de manera concluyente y categórica que alguien ha sido violador, abusador, corruptor, etcétera, tiene que cargar con las consecuencias del daño moral que le está provocando. Ya no tiene una persecución penal que lo lleve a los estrados judiciales por injuria o por calumnia, sino el daño moral que le produce al que ha sido cuestionado cuando la justicia no lo ha hecho. Es decir, ¿de dónde surge en el periodista la afirmación esta tan precisa, tan directa y sin eufemismo de tratar a alguien como un corruptor, como un violador, como un abusador? Esto, cuando no tiene ningún... Usted debe tener en cuenta que si hay una sentencia judicial que así lo declara, sí lo puede decir. Y no le trae aparejado a quien la formula ninguna consecuencia, ninguna responsabilidad. También lo aclaro. Pero si en el medio, con una antigüedad de 3 años,
existe un pronunciamiento judicial que dice lo contrario y ese pronunciamiento judicial es definitivo e irrevocable, ya vamos a ver cuando algunos pretenden que puede ser revocado, que no hay ninguna posibilidad. Que no puede ser en definitiva revocado, deben respetar ese pronunciamiento judicial. Y entonces esto es lo que le da una cobertura al honor de Jay Mamón. Yo ya no entro a juzgar éticamente a Jay Mamón porque no tengo ninguna autoridad. Tampoco la tienen esas personas que muy irresponsablemente hacen afirmaciones tan contundentes, porque ni siquiera utilizan el potencial, no, dicen sin eufemismo. Hay que perseguirlo, hay que hacer tal cosa, hay que dar... En definitiva, le están dañando no solamente su reputación, sino le están haciendo perder su fuente de trabajo y le están creando una situación para el futuro que prácticamente podría ser inmodificable en la conciencia de audiencia, de personas que son responsables de las contrataciones en los medios de comunicación, etc. El perjuicio es enorme. Entonces, en una palabra, yo digo que Jay Mamón, si me escucha, ahora no sé si lo hará o no lo hará, está en condiciones legales de promover una demanda civil. No tiene nada que ver con la persecución penal. Esos periodistas no están sujetos a ninguna persecución y a ninguna censura penal, pero deben cargar con las consecuencias de que lo que han dicho no tiene ningún respaldo, nada más que en lo que ellos consideran, creen, a su vez creyéndole, valga la redundancia, al presunto damnificado que ha lanzado, curiosamente, 3 años después de haber sido sobreseído Jay Mamón, una devastadora campaña publicitaria por los medios de comunicación. Y muchos se han prendido a eso y han empezado a decir, por intereses que en este momento no vienen en consideración, han dicho que este hombre en definitiva es un abusador. Y con ese cargo, con esa pesada carga, es muy difícil afrontar a la sociedad, a la audiencia, a sus iguales, a quien sea, que alguien sea considerado un delincuente sexual. Usted lo que plantea es que el hecho podría haber ocurrido, pero la justicia no lo puede sostener. Efectivamente, yo ya no sé, el juez tampoco, porque al advertir que ha transcurrido el tiempo para que esos supuestos, un hecho o varios hechos, no importa el número, eso es indiferente para la cuestión, han prescripto, de manera tal que ya el Estado no puede actuar. Y él no puede entrar a decir, sí, Jay Mamón hizo tal cosa, tal otra, pero yo no puedo actuar. No, el juez no ha dicho eso. El juez ha dicho directamente que ha analizado cada una de las figuras. Cuando prescriben, ha analizado el abuso sexual con acceso carnal, el estupro, la corrupción, todo lo ha analizado, para llegar a establecer si está o no está prescripto. ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Qué edad tenía la presunta víctima? ¿En qué época ocurrió eso? La fecha aproximada o puntual, como puede ser registrada, y en definitiva llega a la conclusión y cierra el proceso. Y ese cierre se produjo hace mucho tiempo. No es una cosa de hoy, es una cosa del pasado. De manera tal que la aparición del interesado en los medios de comunicación ya no es un pibe, es una persona adulta que debe también responder por lo que dice, por las consecuencias que ha provocado en quien había sido o su compañero o su pareja o lo que sea, o el abusador, como según dice él. Los de los medios de comunicación, si Mamón se decidiese a actuar en contra de ellos, lo puede hacer solamente en el plano de un juicio civil de reparación del daño moral. Esto es muy claro. ¿Y este postulado de que hay que creerle a la víctima? Bueno, hay una larga disputa en el que hay que creer a la víctima. Jueces, académicos y otros que no creen en lo mismo, que dicen, por ejemplo, el título de un libro de una periodista, Mariana Carvajal, de página 12, cuando se refiere a las denuncias que formulan las mujeres, tiene un título muy significativo y muy explicativo de esto. Yo te creo, hermana. Basta que la mujer diga eso, yo te creo, hermana. Es decir, es como si cerrase
el proceso en contra del acusado. Yo te creo, hermana. Frente a eso hay otros que dicen lo contrario. Hay una disputa que se va acrecentando con el transcurso del tiempo por muchos errores que comete la justicia condenando a personas. Dicen también, voy a hacer un paréntesis, que a los niños hay que creerle. Y hay otra corriente psicológica que dice que no, que hay que ver las determinadas edades, las influencias a las que están sometidos, la manipulación que ejercen, por ejemplo, una madre o un padre sobre ese niño para hacerle decir tal o cual cosa, según el grado de conflicto que existe en el seno de esa familia y según el lugar donde ha sido colocado este niño en una emergencia emocional muy compleja. Entonces también dice, al niño hay que creerle, a la mujer hay que creerle. No hablan del hombre, no hablan del hombre. Entonces el derecho de defensa se ve severamente afectado a partir de una afirmación tan contundente. Yo creo que todos los hechos, esta es la corriente que ahora está pugnando en todo el mundo, es la de probar acabadamente antes de someter a alguien a la hoguera, a esta incriminación que se le formula tan irresponsablemente. Hay que tener cautela, prudencia para poder desempeñarse como psicólogos, psiquiatras, etcétera, antes de formular afirmaciones que dicen, yo les creo totalmente a lo que dice la víctima. Y hacen una caracterización que luego, si usted lee todas las pericias, son todas iguales. Es como si hubiese una matriz que se va reproduciendo. Y esto genera un grado de desasosiego, de alarma, de preocupación, de angustia en muchísima gente, que es, por ejemplo, lo menos, que podría ser para algunos nomás, lo excluyen del hogar. Le prohíben que se acerque 300, 500 metros, 1 kilómetro del lugar donde vivía. Lo excluyen del hogar. Le prohíben que visite a sus hijos. Si no es en presencia de un funcionario judicial o de una autoridad. Así entonces se va creando una sensación de injusticia, lejos de obtener la justicia de manera legítima. Y la manera legítima es con la prueba. Entonces, muchas de estas formulaciones de carácter psicológico y psiquiátrico son muy despreciativas de la condición masculina, muy despreciativas. Y por el contrario, le dan mucho realce a la de las mujeres. No quiere decir eso que las mujeres estén mintiendo todas y que los hombres todos digan la verdad. No, caer en esos excesos sería también muy arbitrario y muy descalificador. Y también decir que todo niño, por ser niño, dice la verdad, también es un exceso. Hay pericias fundadas en la Cámara Gesell de un niño de 3 años de edad que han servido para condenar a personas. Hay una corriente poderosa de psicólogos y psiquiatras que dicen, no, ese niño no puede ser llevado a la Cámara Gesell porque no está en condiciones de reproducir sus vivencias, sus emociones, lo que ha ocurrido con su precariedad en el lenguaje. Esto es muy duro, muy difícil. Esto es para ser considerado por toda la sociedad, que tome conciencia y se responsabilice. Los mayores llantos, la mayor cantidad de sufrientes que hay en los pasillos de tribunales son las de personas afectadas por haber sido excluidas del hogar, por no poder ver a sus hijos y muchos por estar cumpliendo condenas por hechos que podrían haber merecido un severo reproche y con eso sería suficiente. O una permanencia, si es que está acreditada la autoría de un hecho, que en su gradación va aumentando según cuando sea, la pena, si es más o menos grave. Entonces hay un tratamiento hecho con prejuicios. Esta es la idea definitiva. A usted mañana alguien les indica que ya... Tengo un caso para completarlo. Un hombre de 87 años, con una trayectoria impecable como médico, 87 años, que le dio a una secretaria un beso en la mejilla. Se da por despedida por acoso laboral, acosos sexuales. Por supuesto que la justicia allí tiene que actuar con un freno. El freno, ¿sabe dónde nace? Nace del conocimiento,
nace de la experiencia, no nace de los libros, nace del contacto con la gente. En el caso de Jay Mamón y este chico, el chico hace la denuncia obviamente de grande. Le vuelvo a decir adulto. Sí, de grande, bueno, de grande. Pero no puede ser que, bueno, de grande él tome conciencia de lo que le pasó porque no pudo hacerlo cuando era más chico, porque, bueno, era muy joven, estaba atontado por lo que le pasaba. Hay que ver cómo lo presentó él cuando hizo la denuncia, cómo presentó los hechos, cómo presentó las motivaciones que tuvo para no haberlo hecho en tiempo oportuno. Es decir, en una de esas seguía manteniendo un vínculo y la ruptura de ese vínculo lo puede haber llevado a formular una denuncia. Todo eso tiene que ser examinado adecuadamente. Tiene que hacerse tal vez algún peritaje para establecer el grado de veracidad de quien formula una manifestación de esta naturaleza. Hay que tener cuidado con todas estas cosas. Pero ustedes seguramente que pueden tener presente en este momento cuando me lo formula a la pregunta, un caso que acaba de ser resuelto por la Justicia Penal de Córdoba, la Cámara de Acusación, que habla que hechos entre los años 2002 y 2004 pueden ser investigados como abusos ocurridos, pero intrafamiliares. Sí. Es decir, en el seno de una familia, no de hechos ajenos a la familia. Hay que tener en cuenta, la resolución de la Cámara está ceñida exclusivamente a la relación intrafamiliar de un padrastro con los hijos de la mujer. Este sería el caso. Que, pasado muchos años después, la persona que ha sido damnificada se presenta, formula y le cierran el proceso y dice no, porque estaba prescripto. Entonces, para revocar esa resolución que lo prescribía, la Cámara dice no, los hechos intrafamiliares pueden tener todavía un respaldo y un amparo judicial. El de Jay Mamón con el del señor que ha formulado, digo señor porque un hombre ya adulto, son hechos que no guardan relación con lo intrafamiliar. Hay que tener cuidado. Dice, che, hubo una resolución de la Cámara de Acusación que dice lo contrario de lo que están diciendo. No, está ceñido a eso. Pero esta resolución puede ser cuestionada mediante un recurso de casación para que vaya al Tribunal Superior de Justicia y resuelva el Tribunal Superior de Justicia si lo que dijo la Cámara de Acusación es o no acertado. También está en discusión eso. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Muy amable.